Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Inés, mi vida, dime una cosa. A ver. ¿Tú qué eres más? ¿Machista o racista? Ay, Nerea, me pillas en un brete. Uf, yo diría que soy más machista. ¡Anda, sorpresa! Claro, porque racista no soy nada. Porque racista no es nadie en este país, hombre, desde ¿no? que me bebí un Aquarius, efectivamente, y canté la canción de pues We Are the World, We Are the Children, encabezada por 19 artistas blancos, pues yo siento que no soy nada racista. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a remangarnos con esto en el día de hoy, porque la verdad es que nos da muchísimo apuro. Esto no era beef con Broncano, imagínate, ¿no? Con la semana que lleva esa criatura. No, claro, a ver si nos va a coger un... A ver, Pablo Motos, no estás autorizado para coger un corte de esto y echarnos a los... Bueno, mira, hay una cosa del tema beef Broncano Motos que para mí está ya escurridísima. Bueno, no es un tema beef, es un tema de bullying chusquero, sí, y de mafioseo televisivo. Es bullying chusquero, pero a mí no me interesan estos hombres, te lo digo de verdad. Ni Inés. muchísimo menos, y además está muy escurrida la bayeta ya, pero si algo nos ha interesado es lo que le decía mi amiga Andrea, que lo describió muy bien, y es, tía, ¿no te hace mucha gracia estos salseos como de personas mayores? Es que son salseos de personas mayores. Por eso estamos ahí todas enganchadas. En fin, nos encantaría hablar de Sonny Angels, pero no podemos. Lo que ha pasado estos días. Pues nada, Nerea, hace un par de días, como bien tú sabrás, fue 25 de noviembre y traemos a colación que cada 10 minutos una mujer muere a manos de su pareja o un familiar. El Día por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres pues recogió precisamente el estudio Feminicidios en 2023, en el que se apuntaba este preocupante dato. 140 mujeres y niñas son asesinadas por su pareja o un miembro de su familia, lo que significa un feminicidio cada 10 minutos. Esto pasa a lo largo de un día. En 2023, y según este estudio, el continente africano es el que registra las tasas más altas de feminicidio, siempre a manos de las parejas y de la familia. En Europa y América los asesinatos de mujeres también los cometen sus parejas, y en el resto del mundo las mujeres también tienen más probabilidades de ser asesinadas por parejas y familiares directos. Entonces, claro, esto me hace preguntarme, a ver, ha habido un repliegue y una reacción de la ofensiva machista, que además está siguiendo las mismas estrategias en todas partes, porque esto es un problema, igual que los feminicidios se contemplan como problema internacional, también existe una internacional machista muy bien organizada, tía. Y el otro día vi en el Festival Rizoma, y de hecho te mandé y te dije, esto te lo tienes que ver a muerte, una peli increíble, un documental que se llama From My Cold Dead Hands, que es lo que dijo, creo que Charlton Heston, el de la Asociación del Rifle, sí, que era le tendrían que quitar su arma de sus frías manos muertas de cadáver. Bueno, pues esta peli lo que hace son edits directamente, recortes, es un collage de... vídeos de locos de las armas estadounidenses. Y yo de aquí destilo, es escalofriante, o sea, vais a flipar. Estás con la boca abierta. No sé si llegará a salas, porque de verdad que es muy, muy independiente. Lo que destilas es un deseo, porque ya hay que empezar a mirar al subconsciente de esta masculinidad reactiva y reaccionaria. Un deseo de una amenaza extraña que tienen los pavos, o sea, uno detrás de otro, estos chalados estadounidenses, como si estuvieran jugando un videojuego, y están pensando y deseando una amenaza externa, porque si alguien entra en mi casa, irrumpe, quiere violar a mi mujer, porque si hay una amenaza, un ejército, una invasión, zombies, no sé qué, amore. Estás teniendo usted una pesadilla, por favor. No vives en ese contexto. Están como todo el rato deseando un extraño contexto de amenaza. Sí, sí. Un extraño contexto de amenaza medieval que no les está sucediendo fuera de sus videojuegos. Entonces, como que este inconsciente compartido es en lo que están. No están en... Chiqui, que hay unos datos de unos organismos que dicen que a las mujeres las matan sus parejas y sus familiares, y que la gran amenaza a la que vas a hacer frente va a ser que nadie te va a dar quimioterapia, porque se desmantelan los servicios públicos, porque estáis votando como gilipollas. Están absolutamente enloquecidos, tía. O sea, sí. O sea, me hace gracia, pero realmente... O sea, la masculinidad está... ¿Qué hacéis?
Bueno, lo trataremos en uno de los temas precisamente con una invitada que vendrá en las próximas semanas, hablando de qué se está fallando precisamente para poder meter en el hipotálamo de este auge de extrema derecha digital, sobre todo, y que afecta a esas cabecitas que todavía están por formarse. Blandurrias. Se quedan años blandas, porque los hay de 27, 28, 30, 45. Sí. Están mojadas como los garbanzos. Alcaldes quitando tendederos, por favor. O sea, hay que parar de hacer. O sea, es verdad que hay un momento en el que hay que parar de hacer el ridículo. Lo que pasa es que es cierto que es complejo. ¿Y quién es el primero que para? Claro. Que parece ser que nadie está dando el paso. Pero el tema de la violencia, claro, ya es como la punta del iceberg, ¿no? De todo un sistema. Pues que es muy triste, tía, y que me lleva a la siguiente noticia porque, bueno, se ha declarado culpable de asesinato a 3 de los acusados por el crimen de Samuel. Se apreciaba homofobia, que en ese sentido... Bien, efectivamente, gracias por indicar este agravante, pero bueno, el asesinato con alevosía a 3 de los acusados del crimen de Samuel Luis, bueno, pues incluye en ese dictamen que tenía animadversión hacia la homosexualidad. Yo francamente no entiendo por qué no se... o sea, solo se aprecia en unos cuantos casos y en otros no. Porque hay que probarlo. Porque indubio pro reo. Claro. Claro, indubio pro hombre. Ya, claro. Esto, claro, este es el tema. Bueno, se ha hecho justicia. Se ha hecho justicia, efectivamente. El caso es absolutamente escalofriante, que lo recordaréis. Mataron a golpes a un chaval correcto. En la primera noche en la que se abrían los locales de ocio de la pandemia, al grito de maricón entre muchísima gente, y le siguieron pateando una vez muerto, y lo hicieron por homofobia, lo hicieron porque el chico era gay, y esto sigue pasando. Entonces, para cuando estas navidades os sentéis con familiares y amigos y cuñados que os digan que qué coño queremos más los maricones y las bolleras, pues nada, les contáis esto. Claro, le dices, efectivamente, el lobby, es que claro, las mujeres, el lobby, bueno, pues estos son pequeños datos, efectivamente, pequeños datos que se pueden poner sobre la mesa respecto de, bueno, pues no son los márgenes, o sea, es que hay mucha gente, o sea, que decirte, las mujeres somos la mitad de la población y el colectivo LGTB tampoco es que sea precisamente minoritario. Como tampoco lo es, efectivamente, el colectivo de personas migrantes, porque el racismo deja una factura de más de 17.000 millones al año en España. Así aparece reflejado en un informe publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través del Observatorio Español de Racismo y Xenofobia. Hay casi 250.000 personas fuera del mercado laboral que no son contratadas por ser inmigrantes, por ser población extranjera. Solo el coste de eso son 5.100 millones de euros. Para entender la cifra, si se terminara con esta discriminación, podríamos duplicar el presupuesto en educación de Estado central. Es que... claro, y además en el informe también se recoge que hay una sobrecualificación de los inmigrantes. O sea, se les pide más titulación. Es que esto contradice tanto la idea que tienen los españoles porque la migración es el primer problema según el CIS. O sea, la idea que tienen de que es gente que viene a chupar recursos públicos, y al final es todo lo contrario. Es todo lo contrario, porque están personas sobrecualificadas en puestos efectivamente pues de menor categoría profesional, por así decir. Pero no solamente afecta en esto, Nerea, sino que la propia educación y discriminación en el acceso, porque precisamente afecta a 222.000 niños y jóvenes migrantes porque que no consiguen directamente acceder a estos estudios por temas burocráticos. Entonces pierden al final un promedio de 482 euros en sus salarios si no llegan al bachillerato, y entre 1.100 y 1.200 quienes no llegan a un grado superior, FP o a la universidad. Entonces, claro, todo esto al final, ¿en qué se traduce? En números, que eso les gusta mucho, pues eso, a tu tío Francis este fin de año. Que pongan el piloto automático, que les den por culo, y tú cuando lleves 3 verdejos, venga de números. Exacto. Venga de números. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que la ILP de regularización de migrantes... Por la que Inés estuvo pidiendo firmas en un avión a gente que no podía huir. Exacto, admitió a trámite la Cámara Baja en abril. Recordemos, ahora está en negociación parlamentaria. También esto que se llamaba, pues eso, iniciativa legislativa popular, es una cosa como a tener en consideración. Tampoco tenemos unos mecanismos legales que obliguen, por así decir, al gobierno de forma de facto que se haga un movimiento en un sentido o en otro. En paralelo a la negociación por la ILP, avanza una reforma del reglamento de extranjería que en principio aumentaría las facilidades para que las personas llegadas a España accedan al permiso de residencia.
existe la preocupación de que esto se convierta en un arma de doble filo por parte de regularización ya, porque consideran que primero habría que acometer la regularización de 500.000 de personas migrantes y después aprobar esta reforma reglamentaria. Que les escuchen, joder, que les escuchen, que es que llevan a la gente de regularización ya, ¿no? Y por cierto, siempre insuficiente. El tema del día. Pues a propósito de la regularización de migrantes que estábamos comentando y de ese avance en la reforma del reglamento de extranjería absolutamente insuficiente, como hemos comentado tantas y tantas veces aquí, venimos a traer un tema de la mano de un título que se acaba de publicar, que es España racista. Ya te lo digo yo. Es retórica la pregunta. Spoiler, sí. Spoiler, sí. De la mano de Safia El Adam. Ella es filóloga, escritora y activista antirracista española y amasig. Es autora también de la novela Hija de Inmigrantes y pues este título más reciente que lo puedes encontrar ya, cariño mío, en pues librerías, que te va a encantar. Es un ensayo, bueno, bastante, o sea, te va a encantar si... Quiero decirte, digieres un poco y estás preparada para tu deconstrucción y que te ponga las realidades en la cara, porque es un ensayo crudete. También es muy real sobre las raíces del racismo, pues en este contexto llamado España, Nerea. ¿Qué tal, Safia? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La gente la conocerá también por Hija de Migrantes, que también en redes eres Hija de Migrantes. El ensayo tiene parte de tu propia voz y de tu propia historia y también una parte ensayística muy útil, que fíjate que aquí hemos leído y recomendado y entrevistado a personas que hacen activismo antirracista y del tuyo he sacado un montón de cosas que no había leído nunca. Por ejemplo, todo lo que hay alrededor del término amasig. Historia de Canarias también, un montón, muy útil, pero bueno, ya nos vamos a remangar y a meter en eso. Yo, si me permites, quiero empezar con leyendo un fragmento del principio de tu libro que me ha emocionado un montón para que la gente entre un poco en la cuestión. Venimos de una situación en la que hay unos inmigrantes en una patera. No viene nadie, mueres ahogado y los medios lo silencian o te deshumanizan. La mafia te deja tirado. La mafia con corbata que se reúne en el Parlamento Europeo. O llegas, por fin lo has conseguido. No es lo que pensabas. Te miran mal, te discriminan, te prejuzgan. Pensabas que nada cambiaría, pero en tu ausencia nace tu hermana. Muere tu padre, muere tu abuela, muere tu madre. Y tú no puedes ir. No tienes papeles. Te rajas el brazo, gritas. No tienes permiso de trabajo. No tienes permiso de residencia. No tiene sentido este viaje. Tú querías ayudar a tu familia. Pasan los años, 5, 10 o 15. No puedes volver a tu país de origen. No puedes ver a tu familia. La ley de extranjería te atrapa, te ahoga, te mata. No era lo que esperabas. Lloras, ríes. Todo esto y la gente te pone una sola etiqueta. Una etiqueta que ya tenían incluso antes de que llegaras. Antes de que nacieras. Es preciosísimo, Safia, la verdad. Y sigue. No sé qué feedback estás recibiendo del libro, que ahora está recién publicado. El fragmento este es muy especial para mí y me emociono cuando lo escribo, me emociono cuando lo leo y veo que me emociono también cuando lo lee alguien. Yo tengo que mirar como un poco abajo con sí, esto. Sí, porque es muy duro y porque además cuenta diferentes realidades y no deja fuera ninguna, ¿no? Que muchas veces nos ponen una etiqueta y al colectivo migrante racializado somos una única cosa o solo somos válidos cuando hacemos X cosas, ¿no? Entonces, sí, es muy duro. Y, bueno, la acogida, bien. En algunos lugares, pues, no tanto como me esperaba, pues porque estoy presentando un libro que se titula España racista y me tengo que encontrar con situaciones racistas. Pero, bueno, si tenemos una mala definición de lo que es el racismo y nadie es racista, como hemos visto en algunos programas de televisión, que resulta que ahora de pronto nadie es racista, claro, pues no se puede hacer un trabajo de deconstrucción. Bueno, te refieres a la pregunta que hace Broncano en su programa de Prime Time, que le pregunta a la gente, bueno, de una manera pretendidamente progresista y deconstruida, si es más machista o racista. ¿A ti qué te parece esto? Claro, es que a mí todas las personas que han ido ahí y que han dicho que no son racistas, que son más machistas que racistas, es al revés. O sea, todas las personas que han ido a ese programa son más racistas que machistas. Sí. Porque con el racismo no se ha hecho un trabajo que con el machismo sí que se ha hecho. O sea, en la lucha antirracista nos frenan constantemente, nos impiden estar en espacios para poder llevar a cabo esa conciencia y no se ha hecho el trabajo de
asimilar que el racismo es una estructura y un sistema. Y por lo tanto, igual que el machismo, si tú formas parte de un sistema sistemáticamente y estructuralmente racista, eres racista. Sí o sí. No me vengas con el cuento de que no eres racista porque tú donas 10 euros al mes a UNICEF, sí, ¿sabes? exacto. O porque eres buena persona y tienes ese... O sea, eres paternalista también. Entonces, claro, la pregunta está bien, pero hay que explicar a la gente pues que igual sí que son un poco racistas, o decir, pues mira, es un sistema, una estructura, ¿qué piensas? ¿No? Porque había un hombre que hacía todo el ejercicio de... Es que mi hija me ha contado que todos somos un poco machistas porque el sistema es estructuralmente machista y si no reconocemos este problema, pues no vamos a poder solucionarlo, no sé qué, no sé cuánto. En plan, un aplauso. Y con el racismo, ¿qué? Puedes cambiar la palabra y pero no, él no era racista, pero entendía que el machismo era algo estructural y sistémico. Bueno, es algo que yo creo que no hemos parado de ver precisamente, sobre todo con las leyes fronterizas de la Unión Europea, tanto pues en Turquía como bueno, pues aquí en Ceuta o en Melilla, como han dejado morir vidas, por supuesto, no solamente en el Mediterráneo, sino en fronteras, como si pues hubiese distintas categorías vitales. Para ayudar un poco a las mejorcitas a entender todo esto, en este libro precisamente haces un repaso histórico para analizar estos cimientos del racismo estructural del que estamos hablando. ¿Deberíamos de conocer un poquito más de historia colonial para ser menos racistas? Claro, todo esto, ten en cuenta que nosotras tenemos el punto de partida del instituto que habrás vivido, en plan de, santo Dios, o sea, tú cuando cogías esos libros de Anaya decías, oh my God, pero ¿qué coño es esto? Hay buenos repasos en el libro para de lo que nos cuentan en el instituto. De lo que nos cuentan en el instituto. Entonces, claro, la gente, ¿cómo puede o sea, no es que cómo pueda formarse, sino ¿por qué es importante conocer esta historia colonial? Hombre, la gente debe informarse y te digo una cosa, que también en el libro lo digo, que mucho se dice de que si no conoces la historia estás condenado a repetirla. Spoiler, es mentira. Puedes conocer la historia y estás condenado a repetirla. Sabemos lo que pasa en el genocidio de Palestina. Un ejemplo clarísimo de que conocen la historia. Perfectamente. ¿No? Perfectamente. O sea que eso por una parte, pero por otra es importante conocer la historia, conocer qué es el racismo, ¿no? Y no tener la idea de que únicamente de que el racismo es lo que pasa en Estados Unidos, algo violento, pegar una paliza o matar a alguien. No, porque si no, no vamos a poder hacer el ejercicio de reparar y de reconocer que sí, que el racismo existe y mucho más de lo que nos creemos. De hecho, el título España racista es como un poco un guiño a las preguntas que se han ido haciendo los medios de comunicación últimamente, simplemente por lo que pasa en el fútbol, únicamente, que es cuando se habla de racismo, y tienen interés, y además los mismos medios te contestan con una encuesta a la sociedad que te dice que no es racista. No, que ellos creen que la sociedad no es racista. Pero claro, luego te contestan... Chicas, la autopercepción es una cosa muy engañosa, cariño. Ya lo deberíais ir sabiendo. Pero luego te contestan que el primer problema que tienen los españoles es la inmigración, ¿no? Entonces es como en plan, vale, venga, vamos allá, vamos a... ¿La inmigración de dónde? También. Claro. Eso, sí, la de Magaluf igual no tanto. Hablando del pasado colonial, está totalmente invisibilizado y bueno, no forma parte como de nuestro bagaje cultural, que España también ejerció una violencia colonial brutal a finales del 19, durante el 20, usó gases lacrimógenos sobre Marruecos, el Rif. Claro, todo esto hay que recuperarlo, que esto es un gran esfuerzo histórico, ¿no? Totalmente. No se habla de la aniquilación de la población indígena canaria, la población amazigh. No se habla de lo que se hizo al expulsar a las personas moras y moriscas que llevaban siglos en el territorio, incluso personas autóctonas de antes de que llegaran los moriscos, los descendientes de las personas autóctonas conversas al Islam, ¿no? Cómo se han quemado personas, cómo se han quemado bibliotecas, ¿no? El señor Cardenal Cisneros, que es un referente aquí en... Tiene nombres, calles, universidades, de hecho. Sí, universidades. Una persona que ha quemado miles y miles de libros de historia, de arte, de ciencia, de medicina, de religión y de todas las cosas.
no se habla de la historia colonial, y tampoco cuando hablamos del norte de África, en concreto el Rif y otras zonas de Marruecos, no se habla de la colonización. O sea, se dice que es un protectorado, cuando no ha sido un protectorado, igual que la Reconquista. Se habla de Reconquista y es en plan, no había una España que recuperar, no existe la Reconquista, ¿no? Uh-huh. Sí, profundiza un poco en eso porque esto es interesante, porque la Reconquista es una palabra que está demasiado normalizada quizá. Claro, el término Reconquista es nacionalismo rancio, es algo que usó el franquismo, igual que la palabra moro, que se ha usado de manera despectiva y negativa, pero no existió una Reconquista, no existía una España antes como tal, antes de la época de Al-Ándalus. Pero ya les digo yo, si les gusta tanto el término Reconquista, pues igual debemos empezar con la Reconquista. Claro, que la España original tenía un poco más que ver como con los baños y las matemáticas, ¿no? Exacto. Que eran, y los azulejos y todas estas cosas, y las fuentes y los pastelillos de pistacho. Chavales, esa era España. Chicas, que no era tan blanca como os pensáis. Bueno, de hecho, uno de los términos que nos ha llamado mucho la atención, que acabas de mencionar, es el pueblo amazigh, que yo tampoco sabía ni pronunciarlo. ¿Por qué es conveniente usarlo en vez de Magreb? ¿Qué es el pueblo amazigh? El pueblo amazigh es el pueblo indígena del norte de África. Vale. Y el pueblo indígena de las Islas Canarias, ¿vale? Entonces, pues va desde el norte de África, bueno, todo el norte de África, desde Marruecos hasta el Sahel, incluye Nigeria, Burkina Faso, Mali, Marruecos, Argelia, Egipto, y son las personas indígenas que han estado siempre ahí y que han resistido a diferentes colonizaciones. Uh-huh. Entonces se ha ido invisibilizando siempre, pero ahí han estado resistiendo. Una propia lengua, una propia escritura que han cuidado los tuaregs escribiendo en tierra para no perderla, lucha por nuestra propia cultura, por nuestra propia identidad indígena, ¿no? Y cómo la colonización, también la arabización, han contribuido a eliminar pues a la población indígena de los libros de historia, e incluso ya en la historia de España, si ya se habla mal y fatal de pues la época de Al-Ándalus, que suele hablarse de invasión, cuando otras estancias son pues estancias o visitas. Asentamientos. Claro. Pero lo otro es invasión. De la población amazigh ni se habla cuando han tenido siempre contacto con la península, cuando fueron los primeros en tener también el contacto con la península, y los primeros 300 años ha sido como completamente de población amazigh, y luego ya empezaban a llegar las personas árabes de diferentes sitios, ¿no? Entonces se ha invisibilizado por el racismo a la población indígena. Entonces es como reivindicar esta identidad nuestra y reconocernos. Uh-huh. En el libro hablas, esto es un matiz que también nos gustaría preguntarte para que las mejorcitas se enteren, hablas de diferencias entre islamofobia y racismo antimoro. Cuéntanos esto un poco más y más en profundidad. Sí, o sea, si miramos los informes de los delitos de odio, que evidentemente pues han ido creciendo, pero no son reales porque la peña no denuncia. Uh-huh. O sea, yo en mi casa mamé que no tenía que denunciar, ¿no? Porque con un NIE no podíamos denunciar, teníamos que pasar desapercibidas y ya está, porque podían expulsarnos a nuestro país. Pues no sé, igual me maldicieron porque yo salí, todo lo contrario. Entonces se recoge que hay islamofobia y que no la quieren relacionar con el racismo, pero es que el islam o la islamofobia está racializado. Es una forma de discriminación porque se relaciona con este pasado de la época musulmana y con las personas norteafricanas. Entonces automáticamente cualquier musulmán es norteafricano, o cualquier persona con velo, aunque no sea norteafricano, pero sí musulmán, es norteafricano. Entonces como es un racismo específico, un racismo antimoro hacia una población específica por un pasado, ¿no? Y un contexto ¿no? de este país, con un contexto de racismo de este país, ¿no? Entonces es muy importante hablar en estos términos para poder conocer realmente que no es intolerancia
religiosa del todo, porque qué casualidad que sea la única religión a la que no se persigue constantemente desde partidos de extrema derecha que también son religiosos. Bueno, de hecho lo que estás diciendo es muy interesante porque la Agencia de Derechos Fundamentales señalaba que entre el 40 y el 90% de las víctimas de delitos de odio en la Unión Europea no denunciáis o no denuncia. Sobre todo, bueno, pues hay mucha desconfianza en las instituciones, que es algo que a mí me gustaría sacar un poco, y sobre todo mucho miedo a las represalias. España ahora mismo se encuentra en un punto, con el auge precisamente de extrema derecha, como más hostil o más racista que en otras ocasiones que tú hayas sentido, que tú hayas vivido. Más racista no. Más racista no se puede ser. Más racista está difícil, la verdad. Más racista no se puede ser. Lo que hay más libertad de expresar ese racismo. Y además, desde espacios que se dicen que son progresistas y que son todo lo contrario, tampoco vemos un compromiso real con el antirracismo, ¿no? Entonces, se les permite, ¿no?, reproducir estos discursos y ejercer esta violencia. Muchas veces hablo, por ejemplo, de los menores migrantes. A ver, si los abandonas en un espacio que pertenece a una fundación privada, en un centro que las condiciones son totalmente precarias, que los abandonan sin papeles fuera, lo que estás permitiendo es que la extrema derecha se coma ese colectivo, literalmente. O sea, las lonas que vemos en Madrid es que se ha permitido que eso pase, porque se ha abandonado al colectivo de la infancia migrante, ¿no? Entonces, no es que haya un auge o haya más racismo, sino que se ha ido permitiendo se ha sido permisivo sí, efectivamente, con un discurso antiderechos humanos, o sea, directamente. Mira, una de las cosas que me llamaba la atención, bueno, durante todo este tiempo que nosotras hemos hecho como varios programas acerca de esto, es el tema del racismo institucional, ¿no? O sea, realmente hay muchas quejas en torno, pues, a las reformas de la ley de extranjería, porque obviamente son muy insuficientes, no sirven para nada, justifican un poco un trabajo para ellos, como a priori no quedar mal de cara a una sociedad completamente racista de forma estructural. ¿Qué está ocurriendo con el tema de la institución? O sea, ¿por qué no se está recibiendo? O sea, por ejemplo, cuando los colectivos os acercáis precisamente a las instituciones, ¿qué respuesta estáis obteniendo? O sea, es como que se da una migajilla, hay algún movimiento hacia algún lugar. En la práctica, ¿cómo se está traduciendo, pues, el poder regular la situación de las personas migrantes? ¿Se os escucha? Y también un apuntillo, ¿percibís que la ley de extranjería, como esta obligatoriedad de estos 2 años en situación irregular para demostrar que has estado aquí, genera una bolsa de población atemorizada que es necesaria para ser explotada, ¿no? Algo que también repetimos mucho, ¿no? Veis que hay una voluntad, mala voluntad hacia este sentido. Sí, lo que hay es racismo, racismo institucional y estructural. Eso es lo que permite que pasen estas cosas, y la ley de extranjería es racista. O sea, que la reformes, que la decores, que le pongan lucecitas de Navidad, no me sirve de nada. Y lo que pasa es eso, es como todos hemos entendido con Errejón que en la izquierda existe el machismo. ¿Por qué no entendemos que existe el racismo en espacios que se dicen que son progresistas? Es que nos violentan, ¿no? O, por ejemplo, que muchas veces también lo veníamos denunciándolo desde antes del tema de todo esto que ha pasado con Errejón y lo que ha sacado a luz Cristina Fallarás. Veníamos denunciando precisamente esto: las mujeres migrantes y racializadas, violencia en espacios supuestamente progresistas, en espacios supuestamente feministas, pero que son feministas hegemónicos, ¿no? Y que nos violentan constantemente. Entonces, si vamos a estas instituciones, ¿por qué no hay denuncias? Pues porque nos violentan. Y nos están escuchando desde los... o sea, por ejemplo, cuando os colectivizáis, las propuestas dan igual, ¿no? O sea, es en plan de, bueno, pues hazte una ILP de 500.000 de putas firmas, que claro, hasta que ya está hecha. Hasta que la consigues las iniciativas populares, que
simplemente es como una sugerencia a tener en cuenta, o sea que ni siquiera hay un mecanismo jurídico a día de hoy que pueda sostener encima movilizar a 500.000 de personas. Chicas, es que claro, esto también ha sido fuerte. Entonces, vosotras cuando hacéis estas reuniones como, oye chicos, aquí está pasando una cosa, imagínate, en tu caso, ¿no? El Ayuntamiento de Barcelona está negando a estas personas pues asilo, refugio, no está haciendo una ayuda burocrática. ¿Se os escucha? No, primero que no estamos en esos espacios institucionales. Claro. O sea, tú enciendes la tele y todos son personas blancas. O tú, por ejemplo, escuchas la radio, todos son personas blancas. Escuchas los podcasts, todos son personas blancas. No estamos en esos espacios para poder contarnos, o sea, explicar nuestras necesidades y explicar lo que nos ocurre. ¿Qué pasa? Que a mí cuando me invitan a un podcast y la gente no está acostumbrada a escuchar estas cosas, se queda sorprendida porque piensan que es un caso aislado, ¿no? Y eso me ha pasado muchas veces de contar situaciones, por ejemplo, de problemáticas con la nacionalidad española, de que pese a haber nacido aquí, yo no tuve la nacionalidad española hasta hace pues unos 3 años. Eso es alucinante. No o sea, podía es que tú votar. has nacido en Barcelona. Sí, no podía votar, no he podido ejercer mis derechos, pero es que hay miles de hijos de inmigrantes nacidos en España que tienen NIE o que también pueden estar en situación irregular, ¿no? Entonces, estas cosas no se cuentan y no tenemos los espacios para poder contarlas. Entonces, no nos escuchan. Y desde los espacios colectivos que tenemos, pues nos vetan. Claro, ¿no? directamente dicen, demasiado, ¿no? Claro. Demasiado pronto. Y eso es desde la izquierda también. Y me gustan mucho las analogías que haces con el feminismo, que aquí también las hacemos bastante. Efectivamente, paralelamente es como, vale, tú puedes estar muy revisado, pero el machismo es estructural. Tú que puedes estar muy revisado, que lo dudo, pero el racismo es estructural, ¿no? Hay muchos paralelos ahí. Y también por la presencia, el ser de izquierdas no te quita el ser machista y obviamente no te quita el ser racista. A veces se instrumentaliza de una manera súper tramposa y súper racista el feminismo para señalar, o sea, para empujar el racismo, ¿no? El feminacionalismo. Exacto. Que se llama os protegemos de las hordas de hombres del norte de África que vienen a violaros, también el movimiento LGTBI, y esto se ha visto en el caso de Palestina, por ejemplo, ¿no? Tú te vas a una manifestación por Palestina y eres queer defendiendo Palestina y te dicen vete a Palestina a ver cómo te trataban allí, si eres mujer o si eres maricón. Esto, ¿cómo lo estáis viviendo desde las personas que tenéis perfiles antirracistas, esta instrumentalización de feminismo y movimiento LGTBI contra, o sea, para justificar el racismo y cómo se puede combatir? Sí, esto es, bueno, el pinkwashing y el purplewashing que hablo en el libro, ¿no? No me hace falta irme a Palestina para que me maten, o sea, ya lo hemos visto. Justo, no sé cuándo va a salir el podcast pero no sé si va a coincidir con la semana en la que se ha juzgado a los asesinos de Samuel. O sea, que ni eran moros, ni eran musulmanes, ni eran extranjeros. Eran personas españolas. Los mismos de la extrema derecha que te dicen que los musulmanes maltratan a sus mujeres, ¿no? Entonces es como, a ti no te importan las mujeres, Paco, porque tú también maltratas, quitas el tendedero y te piensas que has hecho un buen regalo, que vives en el siglo V. No te importa eso, lo que te importa es seguir colonizando países, seguir colonizando mentes y aniquilar a la población. A ti no te importan las mujeres, ¿no? Y también lo vemos como en el caso en el Estado sionista de Israel, que para justificar su causa, pues acude utiliza estos movimientos y te dice que yo tengo mujeres militares, ¿no? Es que a mí no me interesa. O sea, si el feminismo es asesinar a mujeres palestinas, lo siento, no quiero estar ahí, ¿no? Porque eso no es feminismo. Y eso también lo ha usado Estados Unidos para pues invadir Afganistán o Irak, ¿no? Entonces, con el afán civilizatorio, claro. O sea, con la propaganda de vamos a salvar a las mujeres afganas. Pregúntale a las mujeres afganas también qué prefieren y de dónde viene la situación que están viviendo. Claro, exacto. Y no te cortes el flequillo. Bueno, claro, por favor, que te queda fatal además. Está claro que, claro, desde el lado que se está contando la historia, habremos integrado muchos discursos, entre ellos el feminismo, sin la suficiente reflexión antirracista que requeriría. ¿Cómo podemos integrar algunas de estas ideas antirracistas como para hacer un feminismo un poco más plural, por así decir? Bueno, es que para mí y para muchas otras compañeras, el feminismo
si no es un feminismo interseccional, ya directamente no es feminismo, es supremacía. Entonces, si tú te dices que tu movimiento, que tú eres feminista, pero tú eres racista y no contemplas la realidad de otras mujeres y solo te importa la realidad de las mujeres blancas europeas y tienes una mirada europea, etnocéntrica, que quieres que todas las mujeres de este planeta sean igual que tú, se reproduzcan igual que tú, actúen como tú y vistan como tú, es que eres una supremacista de narices. Claro, Entonces, sí. Ya. No se contempla otro feminismo que no sea el interseccional. Que, o sea, desde ese punto, ¿qué podemos integrar, por así decir? O sea, por ejemplo, las personas que se quieran acercar un poco a un feminismo, o sea, no que se quieran, deberíamos de estar todos en ese feminismo interseccional, escucha más activa, quizá a mujeres activistas que precisamente estáis promoviendo desde otro lugar el feminismo, o cómo nos podemos acercar, por así decir. Escucha activa, participación activa, el ceder espacios, porque nosotras en verdad no deberíamos hablar desde otro lugar, sino que deberíamos hablar desde los mismos lugares. Correcto. O sea, deberíamos tener las mismas oportunidades que las mujeres blancas y que los hombres blancos de estar en espacios para poder contar nuestras cosas, nuestras movidas, y sin que sea pues un favor, ¿no? Un favor o un tema aislado o solamente, ¿no? Por ejemplo, en tertulianas, ninguna persona racializada con conciencia antirracista, ¿no? Entonces, claro, si solo vamos a hablar de racismo, no podemos interpretar todas las cosas que ocurren todos los días desde una perspectiva antirracista, porque ocurren siempre, ¿no? Por ejemplo, el tema de la vivienda. Todo es muy bien, un aplauso, la vivienda, sí, que bien la manifestación. Bueno, es que a nosotras desde hace muchísimos años se nos niega el alquiler por nuestros nombres, por nuestro color de piel, aunque tengamos DNI, ¿eh? Si tu nombre en el DNI es Mohamed o Fatima, adiós, olvídate de acceder a una vivienda digna, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que nos atraviesan en el día a día, a todos, incluso a las personas blancas, también tienen una perspectiva, ¿no? Y tienen un agravante de racismo, claro, que deberíamos analizar en todos los espacios. Es una realidad, mira, fíjate, esto me recuerda al monólogo que tiene la Mincior, que siempre dice eso, ¿no? Que cuando llama por teléfono, sí, claro, de pronto cuando él llega dice, oye, ¿dónde está el gaditano con el que hablé? Y dice, claro, pues aquí, claro, mira la sangre de no sé quién corre por mis venas, claro, es que al final... Eso claro, es fuerte. Claro que está presente en todos los problemas de los que nos quejamos constantemente, y hay que recordar que en todos, si eres una persona racializada o eres una persona migrante, es peor. Total. Y luego, respecto al feminismo interseccional, hay una cantidad de recursos gratuitos que deberían ser remunerados, pero son gratuitos porque ellas son muy generosas. Luego también tienen sus cursos remunerados que están muy bien, de Sirebela, Chaima Bujarsa, Afrocolectiva, tú misma en tus redes. O sea, hay mucha formación que si tú te has leído 4 libros de feminismo, pues te puedes meter en las redes de esas mujeres que están haciendo una pedagogía inmensa, y además les debes pagar los cursos, que están muy bien y que se los curran un montón. Entonces es que no hay excusa, o sea, no hay forma de escapar a esta realidad. Es mucho más difícil escapar a ella que integrarse en ella, ¿no? Y hablando de integración, tú relacionas en el libro, cosa que me encanta, el pasado colonial con la idea súper vigente de la integración, que es una idea que está fresca como una lechuga, y además ha pasado, o sea, está tan fresca y está tan presente que ha pasado ya a ser sentido común, que es, si tú estás en mi país, sigues las costumbres de mi país, como si en España hubiera un decálogo de comportamiento y protocolo en el que tú, el domingo a misa, luego a los toros, no, las españolas y los españoles somos muy distintos. Y como si fuese simplemente igual vivir en la provincia de Burgos que en Alpedrete, ¿sabes? Como, o sea, que hablan de nuestras costumbres como un pack cerrado y estanco en el que caben solamente las costumbres de una pequeñísima parte de la población. Y a eso le llaman integración. Y a eso en la historia de España se le ha llamado a la fuerza conversión, ¿no? Grandes conversiones de personas musulmanas que si querían quedarse pues tenían que cambiar a la fuerza. Claro, esto es un mandato negador de la identidad. Pero es que es una idea, no sé lo que piensas tú, Safia, pero me parece que es una idea súper difícil de combatir. O sea, tú ahora mismo le preguntas a un niño de 13 años si debe integrarse una persona que viene de otro país y te dice, sí, claro, es lo lógico. O sea, no ha pensado ni por un momento integrarse qué, integrarse dónde, en qué costumbres, según quién. Total. ¿No? Sí, o sea, una mala...
interpretación de lo que es la integración, porque yo sí que estoy de acuerdo en que todas las personas que vengan se integren en España, pero integrarse, ¿qué significa? Eso es, claro. Que tener el permiso de trabajo, Ajá. estar en los espacios Claro. ¿no? Institucionales, estar en espacios de... Eso es integrar, ¿no? Estar en Es que situación les regular claro, para pagar estar en- impuestos, para disfrutar de los servicios públicos. Que les convaliden pues, los títulos Exacto, claro, eso es académicos que los integrar en traigan. una sociedad a alguien. Dilo. Lo otro es quitarle, ¿no? Su ser, ¿no? Dejar de que exista, porque, como bien dices, aquí no hay un manual de cultura de cómo ser, somos diferentes todas y todos. Lo que se quiere es que no es que seas como los españoles, porque hay muchos, sino que dejes de ser mora, que dejes Eso de ser es. musulmana, que dejes de hablar tus lenguas en tu casa, ¿no? Que solamente hables en cristiano, como se decía, ¿no? Y como se sigue diciendo a día de hoy, ¿no? Cuando estás hablando en Amazigh, en la calle, ya empiezan las miraditas, incluso reproches. Yo lo he vivido con mi familia. De hecho, ayer hablaba con Youssef Moulet en la presentación y es que él decía que no sabe hablar Amazigh porque sentía vergüenza, ¿no? De lo que ha vivido en la calle y hablar en público con su familia, sentía vergüenza, ¿no? Como a día de hoy nos siguen afectando esas cosas, que incluso pues reproches de no hables, aquí se habla español, aquí tienes que hablar español, ¿no? Pues eso no es integración, eso es asimilación y eso es arrebatarle la cultura a otra persona y ser un racista de Bueno, manual. claro, Y si o sea, te molesta el adiestrar. bilingüismo, empieza por la Casa Real, amor. Exacto, adiestrar total. Cierras el libro con un epílogo que titulas Ideas para pasar a la acción y promover el cambio. Danos algunas ideas de estas. Pues sí, justo lo que me preguntabas antes. Muchas veces se pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿No? Se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que si no se nos escucha, si no se lee a personas racializadas, antirracistas, pues no vas a saber lo que ocurre. No puedes identificar situaciones racistas para poder desmantelarlas o hacer algo al respecto, ¿no? Por eso la gente no se considera racista porque es que ni siquiera sabe qué es racismo, ¿no? O cómo puede afectar el día a día el racismo, ¿no? Entonces, al final, pues sí que hay una serie de recomendaciones que, conociendo todo lo que conoces, extraes la conclusión de que España sí que es racista y que tú, señora o señor, puedes hacer cosas al respecto, ¿no? Puedes usar tus privilegios, puedes ceder tus espacios, puedes ceder tu voto a personas que, más de 5 millones de personas que están en España en una supuesta democracia que se les ha negado el derecho a voto, incluso personas nacidas aquí, ¿no? Puedes usar muchos de tus privilegios para hacer que la lucha antirracista siga. En relación a esto, háblanos de la campaña Te doy una cita. Es verdad, qué bueno. A que vosotras con el DNI podéis ir a la comisaría que os salga de las narices y renovar el DNI y ya está, ¿no? Sin problema. claro. Sin problema. O si no lo renováis tampoco pasa nada, ¿no? Nada, no. Ay, señora gente. No, el otro Soy día nos una decía despistada. una mujer, es que a mí me gusta ir con el DNI caducado. Y yo, ole tus ovarios. Porque las personas migrantes con NIE no pueden hacer eso. Primero, que el sistema de la página web de citas de extranjería está colapsado. Es una página web normal, o sea, igual que la del DNI, pero la de extranjería está colapsada. No hay citas para renovar el NIE, no hay citas para hacer trámites de extranjería. ¿Qué pasa si se te caduca el NIE y tú no lo has podido renovar? Se te bloquean las cuentas bancarias. Es decir, se te bloquea el dinero. No puedes acceder a tu dinero. Te pueden echar del trabajo porque no estás en situación regular, ¿no? Es como que dejas de existir. Tienes además un tiempo. Vosotras, si no renováis el DNI, o sea, lo podéis renovar cuando os dé la gana, ¿no? Igual de aquí a un año. Sí. Si no nos lo quitan. Pues que si no renovas el NIE, te lo quitan. Y O sea, tienes que renovarlo, pero la plataforma para renovarlo no está funciona. colapsada. Sí, está colapsada. Ok, vale. Sí, estupendo, Pero desde genial. hace mucho tiempo. Y entonces la vía es a través de un despacho de abogados privado que tú pagues. Claro, mafias. O sea, que utilizan esto para sacarle rédito económico a las personas migrantes con sus trámites. O sea, en vez de poder Hacerlo renovar, tú como usuario. tengo que pagar para que me den una cita, ¿no? Además, o sea, si tú estás en situación administrativa irregular, las paradas por perfil étnico-racial que existen en este país, si te paran, te pueden abrir un expediente de expulsión. Entonces, tú estabas tan tranquilamente existiendo con NIE, de repente
pasa esto de las citas de extranjería, te quedas en situación irregular e incluso te ganas un viaje de expulsión, ¿no? Y esto ocurre también con personas nacidas aquí con NIE. O sea, esto te podría pasar a ti en un momento dado que has nacido en España. Claro, yo ahora tengo DNI, pero a mí me podía haber pasado y a mi hermano le ha pasado con NIE, de estar en situación irregular. Claro, ¿Cada cuánto hay que renovar el NIE? Pues hay diferentes NIEs. Hay algunos que se tienen que renovar cada 2, cada 3, cada 5. El máximo es cada 5, el permanente. Dicen permanente, pero en realidad no es permanente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con la campaña Te cedo una cita, a través de voluntarias, lo que hacen es estar 24 horas buscando cita para la primera que salga, cogerla y cedérsela a una persona migrante, ¿no? Porque las citas salen. Llevamos muchísimo tiempo haciendo esto. Si nosotras podemos hacerlo, desde las instituciones también pueden hacerlo. Y si no se hace es porque esto es intencionado. Si las citas de extranjería están colapsadas es porque necesitamos o porque quieren que las personas migrantes estén continuamente precarizadas. Lo mismo pasa con los expedientes de nacionalidad española. El complicarlos más, el pastizal que te tienes que gastar en ellos y que encima se pasen una media de 5 años abandonados en un despacho en Madrid y que no te contesten, ¿no? Todo esto después la gente no puede votar, no puede optar a trabajos pues dignos, ¿no? Y formar parte, por ejemplo, de la política, que igual con DNI tampoco formarías parte, porque tenemos igual una persona racializada en todo el Congreso, sí. ¿no? Y es como ese partido ya ha cumplido. Y bueno, terrorismo burocrático y en una línea Te cedo una cita también sanitaria, que eso se ha promovido en algunos barrios de Madrid. O sea, lo que se hacía era pues a todas las personas que no tenían pues posibilidad, aunque en principio la sanidad es pública y universal, o sea que cualquiera que entrase en un centro de salud debería de ser atendido, en muchas ocasiones no se atiende. Entonces lo que se hace es, se pedía una cita y ya pasabas tú con la persona de turno. Esto es así también, ¿verdad? Claro, o sea, supuestamente es universal y pública y tal, gratuita, pero no, porque para pedir, para tener el acceso a sanidad, para tener la tarjeta sanitaria, tienes que estar empadronado. Y hay muchísimos ayuntamientos que si estás en situación irregular no te empadronan, ¿no? Y toda esta denuncia otra vez de tienes que tener NIE para empadronarte, pero para empadronarte tienes que tener un NIE, ¿no? Y el NIE está irregular, o sea, el NIE está caducado y no me dan cita. Claro, y no sé qué. O no tengo NIE, ¿no? Entonces es como todo el rato el pez que se muerde la cola y es como, ¿cómo España no va a ser racista? Si tenemos una serie de racismo institucional que se cobra vidas en el mar y aquí, ¿no? En el territorio de las personas migrantes. Y esto también tiene que ver, bueno, hemos visto y aquí lo hemos señalado, la movilización de la gente después de la catástrofe de la Dana y las enormes ganas que tenemos de hacer cosas, esto también esto también, te cedo una cita es hacer, algo, claro. Es hacer algo, es tenderle directa. Y es constante, o sea, y esto no va a dejar de pasar en un futuro próximo, desgraciadamente, y no ha dejado de pasar anteriormente, y esto también, hijas mías, es activismo feminista, que es que se nos olvida, claro, que vemos noticias terroríficas de cosas que están pasando en Afganistán. Tienes a mujeres al lado. A las que les puedes facilitar que no las devuelvan a un país que no las devuelvan. Es que claro, que no las envíen a un país que nunca han pisado. Claro. Mujeres nacidas en España. Entonces, esto es algo que se puede y se debe hacer y que también tiene que ver con el feminismo que tanto nos moviliza. Sí. O sea, estoy como muy de acuerdo y sobre todo una cosa que dijiste de que la gente quiere hacer muchas cosas y quiere ayudar y que igual pues en otras cosas, por ejemplo Palestina queda lejos, no puede. Sí que pueden hacer muchas cosas, pero la gente no lo hace. O sea, el pueblo tiene un poder, ya lo hemos visto, pero ¿cuándo se moviliza? Porque con las temporeras de Huelva se movilizó tanta gente. No, es que vemos que la gente también se moviliza simplemente cuando le interesa cuando la causa. La causa afecta únicamente a personas blancas, ¿no? En este caso también hay personas migrantes en Valencia y la gente... hay un discurso muy, muy peligroso en espacios progresistas o en partidos que se dicen progresistas que salen a hacer comparecencia para luchar contra el racismo y te dicen, no, es que, a ver... Es que las personas migrantes son muy buenas y son muy necesarias porque nos van a pagar las pensiones y nos van a cambiar los pañales. Perdona, no.
¿sabes? No somos merecedoras de derecho, las personas migrantes y racializadas, simplemente porque te vayamos a aportar algo. Porque esta narrativa la hemos visto con la Dana, de que han empezado gente de extrema derecha exigiendo que las personas migrantes salieran a la calle a trabajar, que no se les veía ser voluntarios, que no se... Mentira. Pero esas exigencias de no tenéis derecho al descanso, no tenéis derecho a existir, solo tenéis derecho cuando nos dais algo a cambio. Exacto, ¿no? a producir, a darnos... producir. Sí. O estas imágenes y estos vídeos de mira este chico, no sé, senegalés, marroquí, Sí. que ha sacado a una señora en brazos del medio de la riada. Estamos tratando de extraer el mensaje de aquí de que solo tiene derecho a existir en un estado de bienestar si hace heroicidades. Y atenta al premio. ¿Cuál es el premio que le darán a esta persona si está en situación irregular? El DNI que tiene Paco. O sea, Paco tiene ese DNI por ser Paco y existir, pero al chico senegalés, a Mohamed o a Mamadou, le dan ese DNI por tener que jugarse la vida. Exacto. Mientras Paco estaba fumándose un piti mirando a la señora en mitad de la riada. Pero con yo su esto DNI. no sé si a lo mejor, corregidme si me equivoco, pero a mí sí que me parece como positivo en ocasiones señalar que, como tú has dicho, las víctimas de Samuel Luiz eran perfectos españoles nacionales no racializados, y que cuando se producen situaciones o contextos de ayuda, también me parece bien que sea en plan de, pues mira, el que le ayudó o el que paró o el que asistió fue una persona racializada, /migrante, /hijo de migrantes, porque también a veces es como, coño, ya que todo el rato os dedicáis a estigmatizar a través de los medios de comunicación o de los espacios públicos, curiosamente, migrante, curiosamente tal. Bueno, pues curiosamente, la mayoría de las cosas que hacen estas personas son, como tú y como yo, vivir con normalidad. Y cuando tienen oportunidad de hacer algo como lo harías tú, espero, pues es colaborativo, ¿no? con el resto de la sociedad. Entonces, yo no sé si incluso no tratar como el caso aislado, el héroe, en plan de, ¿sabes? Porque si no queda como de Es como, ¿veis como si se merecen vivir? Claro. A veces el relato es como, ¿veis? Como ¿Ves? si Sí, es que es peligroso. O sea, yo sí que veo bien, por ejemplo, señalar cosas negativas que hacen las personas blancas, porque tenemos un ideario de que las personas delincuentes o las personas blancas son extranjeras, pero extranjeras del sur global, ¿no? En cambio, si estamos sacando a personas inmigrantes y racializadas con actos positivos, no positivos, quiero decir, heroicos, ya claro. no son positivos. Entonces es como que se nos normaliza en esa posición. O sea, tenemos que ser, no puedo ser normal. una persona normal. No puedo tener una frutería y ya está. No, claro. tengo que ser una persona heroica para ser merecedora de derecho y de respeto, si es que lo soy, ¿no? Entonces eso es muy peligroso. Es peligroso porque la línea está entre las dos. Exacto. Bueno, yo sí que es verdad que creo que cuando, o sea, desde mi perspectiva, por lo menos, que sin duda es racista, pero no obstante sí que intento que, por ejemplo, pues si se producen este tipo de cosas, no señalarlo como en plan de heroicidad, pero sí que destacarlo. Sí, bueno, desmontar bulos, ¿no? básicamente. Desmontar bulos, sí. Exacto, desmontar bulos. Pues Safia, ha sido muy interesante charlar contigo, tía. Por favor, seguidla en redes, hija de inmigrantes. Hemos hablado un 2% de lo que de es su todo. libro, 2%. España. Y este libro se compra, racista, por pero favor. un 2%. Os vais a enterar de cosas súper interesantes, incluso si ya estáis empapadas y habéis leído cosas de activistas antirracistas. Este libro es delicioso y súper interesante. Safia, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Un placer. Si nos estáis escuchando en plataformas que no tienen vídeo, id al vídeo, porque Safia ahora mismo es un show. O sea, ella misma es 6 mensajes en una persona. Entonces merece la pena verla en el día de hoy. Muchísimas gracias, cariño. Gracias a Muchísimas vosotras. gracias también al equipo que está detrás. Y a ti, mejorcita, nos vemos la semana que viene. Adiós, amore. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.